pantallita, pero no se puede hacer de otra forma tampoco. Sí. Bueno, En la medida que los pueda ayudar, estoy a su disposición de ustedes. Y bueno, en realidad para mí es satisfactorio también estar con ustedes y de alguna manera poder disipar algunas dudas, inquietudes que puedan tener para el beneficio de ustedes también, ¿no? Pero lo más importante que les puedo hacer mención es que a veces en la práctica uno puede tener mayor alcance de todo lo que respecta a salud mental y ansiedad, como me estaba haciendo referencia a Robertito, que quería algunos alcances. Sí, sí, muchas gracias más bien a usted también por su tiempo, por permitirnos entrevistarla para poder apoyarnos de una manera más sólida en nuestro proyecto, pues, ¿no? Porque como bien mencionó nuestro compañero, estamos viendo sobre algunos trastornos o los que creemos que son los principales trastornos en la salud mental, ¿no? Y cómo es que afecta a un cierto grupo de personas, pues, ¿no? Entonces, queremos ir cerrando poco a poco esa parte para poder buscar una solución que nos permita ayudar tanto a jóvenes como a adultos de igual manera, pues, ¿no? Claro. Entonces, más que todo va a ir por ahí nuestro tema. La idea es que sea una entrevista como si fuera una conversación, vamos a ir haciendo preguntas, usted también si tiene alguna duda nos la puede hacer y que todo fluya con tranquilidad, estamos en un ambiente de confianza para así obtener toda la información que se necesita. Ujú. Bueno, yo les puedo hacer mención en sí que en salud mental, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar a nivel personal y puede darse uno cuenta de esto de acuerdo a tus actitudes, cómo estás, cómo tú estás como persona con tus actitudes, con tu desenvolvimiento frente a la vida cotidiana, al día a día, al que puedas trabajar en forma productiva y pueda hacer un aporte a la comunidad también, es decir, en forma óptima, porque estando tú en un estado de salud mental en forma adecuada, conocedora de los aspectos importantes que tienes que tener en el día a día, orientada en el espacio, en el tiempo, en la organización que tienes que tener en toda tu rutina, en el día a día, como les hago referencia, y obviamente a veces en este proceso de salud mental podemos sentir que a veces no tenemos el control de nuestra vida y podemos tener sentimientos también como parte de nuestra experiencia o de nuestro día a día también, el de la frustración, el miedo, la ansiedad, la angustia o la depresión, porque son cosas que nos pasan y obviamente tenemos que tenerlas o ser parte de nosotros también este tipo de indicadores que nos ayuden a ver en qué momento podemos parar y en qué momento podemos dejar de alguna manera de hacer cosas que nos estén dañando, perjudicando también. Entonces, en sí, para mí, la salud mental, o lo importante que se tiene que tener en salud mental es establecer una rutina en actividades diarias para el trabajo, para la actividad física y para el descanso. Es una de las cosas que uno tiene que tener como una base o una línea de partida en lo que respecta a la salud mental, ¿no? Ujú. Yo particularmente, por ejemplo, trabajo con niñas que están en situación de riesgo y mayormente se hace el trabajo directamente con ellas, porque vienen niñas muy vulnerables que vienen de un perfil de situación de padres en alto riesgo porque se dedican al alcohol, a la droga, madres que están de alguna manera desprotegidas en ese sentido del vínculo paternal, pero también a veces estas mismas mamás por el estrés, por la tensión, por la sobrecarga de actividades que realizan, lamentablemente a veces también tienen indicadores o este, problemas a nivel salud mental. Hay muchas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, otras son depresivas, otras tienen el trastorno de ansiedad y de alguna u otra manera esto también repercute en el desenvolvimiento de las niñas, que yo particularmente lo veo más directamente con ellas, con estos problemas que ellas tienen hasta en el sueño,
el ritmo, como por eso les decía, ¿no? La rutina es tan importante que la tengan establecida, y en este tipo de problemas que tienen las mamás en muchos casos, pues las niñas no tienen un horario establecido, no tienen un horario de sueño fijo, no cuidan su alimentación, no comen a las mismas horas, tienen problemas de insomnio, comen comida chatarra. Entonces nosotros vemos que en realidad esto va o depende mucho también del adulto, de cómo esté estructurado y cómo en realidad esté funcionando en forma individual, funcional y social. Creo que estoy hablando demasiado, no sé si alguien, No, si yo no. hablo mucho, ustedes me van diciendo ya que quieran hacer alguna consulta, ¿no? Por eso yo estaba hablando del el aspecto general de salud mental, ¿no? Claro. La No, importancia que pero estas cositas que parecen insignificantes en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Entonces, es importante también el mantener el aseo personal. Claro, Es, parece poco, ¿no? Como usted dice, algo insignificante, pero en realidad poco a poco se va sumando, se va acumulando hasta que llega un límite, pues, ¿no? sí, por eso para nosotros, por ejemplo, el mantener el aseo personal es hasta qué punto nos avisa nuestro cuerpo cuando hay una disposición y un aspecto adecuado de nosotros mismos, porque si ya estamos viendo que ya tenemos ese deterioro a nivel personal de autoestima, incluso asociada a esto, al descuido de tu aseo personal, al no verte bien, entonces ya son indicadores también de alguna u otra manera que algo está pasando en ti. Claro. Incluso el problema de tener muchos pensamientos negativos, que también de alguna u otra manera está asociado a este problema que es el no tener una adecuada o un bienestar en salud. Yo creo que todo esto está asociado también a que se tiene que tener los espacios para el trabajo y también para el descanso. está Eh, bueno. en mi experiencia también con los papás están asociando mucho a que el trabajo es el primordial o el esencial para poder salir adelante y que puedan las niñas tener de alguna u otra manera recursos económicos que cubran sus expectativas solamente superfluas y no sus expectativas primarias, que son la educación, la salud, la alimentación y sobre todo estos problemas de trastornos y de salud mental. Para mí el arma más importante y fundamental es el afecto, el contacto con la familia, la presencia de la familia, y esto se hace o se agudiza más a posterior, cuando no ha habido una estructura adecuada, cuando han sido pequeños. El día a día con los niños, el saber que han sido hasta cuando han sido planificados, han sido niños que de alguna u otra manera han sido deseados, planificados y han tenido una gestación estable, armónica, han tenido un vínculo emocional fraterno, o con los hermanos que están incluidos Claro. también en este proceso, y con el padre también, que en muchos Y, casos a veces no hay claro, este referente. claro, Sí, está bueno también saber y haber entrado en contexto de esto también para que nos des a conocer el tipo de trabajo, el enfoque al que das el trabajo, ¿no? Igualmente, mi compañero ahora va a empezar a ya decirte algunas preguntas, comenzar un poco ya con la entrevista. Igualmente, me A ver, parece súper claro, que nos hayas mencionado todo esto, ¿no? Que a nosotros también esta información nos ayuda muchísimo. sí. sí, Sí, a ver, una consulta antes de empezar con las sí, preguntas, ahí mencionando que usted más que todo trabaja con las con las sí. niñas, ¿no? ¿Cómo es que llegan las niñas a hablar con usted? En realidad nosotros, por ejemplo, en este sentido es una organización que en sí acoge a niñas en alto riesgo, porque son familias son familias disfuncionales, desestructuradas, en las que no hay una formación en todo lo que respecta a educación, salud, alimentación, educación, porque prácticamente los padres están enfocados más al trabajo, son personas que venden ambulantes, personas que venden del día a día, son independientes, o en algunos casos madres que de alguna forma por la violencia que han vivido también tienen problemas hasta psiquiátricos, padres que tampoco han tenido una estructura familiar adecuada y viven prácticamente en la calle.
son chicos que también han estado en hogares tratando de sobresalir o sobrellevar la vida, ¿no? Entonces, estas personas se unen, de alguna manera tienen hijos y como que hay una cadena, ¿no? Claro, Del problema también en estos niñitos o en estas niñitas que necesitan en sí el soporte a nivel individual, funcional y social en la institución, pero siempre se les recalca que lo más importante para nosotros, aparte de lo que se les pueda brindar en la institución, es de alguna manera el contacto de ellos con ellos, de claro, las niñas con ellos, porque el vínculo, las niñas reconocen, identifican y sus padres son sus padres, pero la dificultad es que no hay esa conexión, ese vínculo. Cuando las niñas salen de una institución en las que están albergadas, lamentablemente a veces no tienen identificación con los padres y de alguna forma pues este vínculo no se ha, no se ha, no se ha creado. Entonces para nosotros es que estas niñas estén un tiempo determinado, que el padre tenga un plan de vida, que puedan estar en atenciones psiquiátricas, en atenciones neurológicas, en terapias de familia, porque eso es lo que brinda la institución. Cuando ya se hace la evaluación a la menor, se les refiere, ¿no? Ustedes claro, necesitan las terapias de familia porque necesitan un profesional externo que los pueda ayudar, necesitan adicional a esto necesitan también pasar por psiquiatría en algunos casos, otras claro, a neurología, en otros casos tener que hacerles una evaluación completa para que se pueda ver el diagnóstico de la menor, porque en algunos casos también ellas necesitan hacer sus carnes de CONADIS, porque tienen habilidades diferentes. claro, Cada niña tiene un potencial único y definitivamente por el retraso académico, por los problemas de aprendizaje, por los problemas de conducta que están en relación hasta la salud mental de los padres, pues ellas de alguna manera tienen estas secuelas, ¿no? claro. Sí, Entonces para nosotros es importante trabajar con el colegio, con la docente, en este caso con las docentes, con las cuidadoras, con el área de trabajo social, con las coordinaciones, con la administración, que es también de alguna manera importantísimo para nosotros, aparte del desarrollo del trabajo, el bienestar de las personas en todo contexto, también la parte espiritual que para nosotros también es muy, muy importante, ¿no? claro. El que ellas también tengan esa visión. Sí. En ese tema, ¿usted considera que las instituciones están preparadas para tratar a los niños y a los jóvenes? Hablando tanto de colegio como institucional, ¿no? Universidades. Yo, yo estaría de acuerdo cuando los niños no tengan, estén desprotegidos y no tengan, o cuando se haga la investigación tutelar, no tengan un familiar, incluso directo, que pueda velar por ellos. Porque en realidad la familia tendría que ser la primera opción. Claro, En este caso los padres, y si no son los padres, pues sean los tíos, los familiares más directos. ujú, claro, o Y sea, si estar institucionalizados, ujú, que no sea mucho el tiempo en el que se encuentren también en en una institución, ¿no? Salvo que sean niños que ya estén declarados niños en alto riesgo y que no tengan ningún familiar con quien estar, ¿no? claro, no, más que todo nos vamos a las instituciones educativas, los colegios, Claro, o jardines. sea, considerando si están capacitadas para tratar la salud mental de sus alumnos o si solamente le dan un enfoque más llevado al lado de los cursos de carreras, ¿no? O sea, No. no. En ese sentido, Ujú, se debería implementar el área de psicología, sí, que tendría que ver en cada más centro educativo, profundo. porque en sí los niños necesitan ese soporte también, de más que los niños, también el soporte a los papás, para que se den cuenta de la importancia que tiene el que ellos sean guiados y orientados también en el aspecto de cuidar su salud mental, de cuidarse como personas, de valorar y generar aspectos emocionales importantes que tienen que tener en cuenta, el desarrollo de la autoestima, el cómo a través del juego ellos puedan realizar este, descargas de toda la energía que tienen, el poder trabajar con ellos la ansiedad, la angustia que puedan tener los niños a través también de actividades Claro, lúdicas, o sea, sí es importante que haya en centros educativos o de formación para niños o adolescentes profesionales de todas las áreas. claro.
En este caso específicamente, psicología, ¿no? Claro, considero también en este punto que los padres, obviamente siendo adultos, son más complicados de tratar para poder velar por la salud de los jóvenes, o es algo distinto. En realidad hay muchos padres que en sí no tienen la predisposición de cambio. Tú puedes tener mucha disposición de querer ayudar, orientar, apoyar, Ujú. darles alternativas de solución, de diagnóstico, de tratamiento, pero si ellos no tienen la disponibilidad, el deseo de cambio, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y en ese Sea, sentido, sea la edad en que ese- sea, si no hay disposición, no. no, para poder haber un cambio en el sentido de poder ser apoyados, orientados y no hay esa disposición, pues es bien difícil hacer el cambio, ¿no? Pero antes de hacer tratamiento sería bueno también la prevención, ¿no? En los Claro, colegios llega la prevención. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para evitar que pase esto y tenga estas consecuencias? cosa que O sea, actualmente, antes de hacer claro, cosa un plan de que trabajo con los problemas que hay, siempre debería haber el plan de trabajo al inicio con un plan de prevención. claro, cosa que actualmente en las instituciones No educativas se da, no se da. no se Claro, da. claro. Claro, y considerando, hablando del tema justo de los padres, ¿considera que quizás algunos sean un poco más reacios a estos trastornos, a estos problemas de salud mental por un tema de desinformación o porque simplemente el orgullo no les permite aceptar que su hijo tenga alguna condición particular y simplemente prefiere hacer como que no Miren, pasa nada? sí, es que en realidad hemos tenido casos en los que padres que se les ha dicho que la niña en específico X tiene un problema de habilidades especiales y que tendría que estar en un centro especial también y que se capacite o se potencialice esas habilidades. Claro, Pero hay papás que definitivamente no lo aceptan. No son muchos, pero sí hacen mención de que prefieren tenerlo en un centro de currícula normal. claro. Entonces, ellos quieren Sí, experimentar eso de decir, no, yo puedo hacer que él de alguna manera tenga sea incluido en una Ah, forma es como que dicen ser adecuada. autosuficientes como para ayudar a su hijo, Sí, sin siquiera saber a profundidad del tema. claro, por eso siempre se hace el informe psicológico y cuando nosotros hacemos un informe psicológico se deriva al centro de salud, donde están los especialistas, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, para que Ujú. puedan hacerse un informe realmente y se pueda dar el diagnóstico de, por ejemplo, un niño con habilidades múltiples que necesita un centro especial. Porque tampoco se puede rotular a un niño este, sin hacerse una evaluación en forma adecuada y el diagnóstico también que sea en forma responsable, ¿no? Es por eso que estas evaluaciones pasan también a una evaluación clínica para poder hacer el diagnóstico óptimo y adecuado. Claro. Y según todo eso, porque obviamente creo yo, ¿no? No sé si me equivoqué, pero debe ser cansado también atender seguido a una gran cantidad de gente que lleva este tipo de problemas, pues, ¿no? Según eso, Mayormente, sí, eh, mayormente son sí, disculpa. ya, no, quería saber si, cómo lo maneja usted, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, que estudio arquitectura de interiores, hacer tantos diseños, tantas propuestas y que no salga un proyecto y otro, o varios cambios seguidos, me frustra y a veces no quiero continuar o me da una pequeña depresión, pues, ¿no? Un pequeño bajón, como se podría decir. En este caso, según su experiencia en su carrera, ¿cómo usted lo ha solventado, ¿no? ¿Cómo lo ha podido llevar a cabo para En salir realidad, de eso? claro, en realidad se da toda la información respectiva. Incluso nosotros desde que ingresan las niñas se hace una evaluación y se les hace mención a los papás las recomendaciones respectivas para que en el transcurso del tiempo que puedan estar las niñas en la institución se pueda trabajar en conjunto, porque es un trabajo que se hace en conjunto. Las Claro, psicólogas, como les digo, las trabajadoras sociales, la parte educativa, el centro educativo y también incluso participa la congregación, que es la parte espiritual. Si claro, los papás de alguna u otra manera, porque sí pasa, no lo logran o no aceptan o no siguen las indicaciones, lamentablemente son frustraciones que uno tiene, pero que estás tranquila porque de alguna forma trataste de ayudar, trataste de apoyar, de ver la forma de que esa persona
pueda darse cuenta de que en sus manos está también el futuro del niño o de la niña que está con ellos, porque prácticamente los niños son formados o incrementan valores mayormente por el ejemplo, a través del Claro, ejemplo y a través de la estructura de la persona. Entonces, en la medida que se pueda, se le da los alcances, en muchos casos se logra y se siente una satisfacción feliz de saber que se está mejor, de que se trató de apoyar, ¿no? claro. Y si ya lo pudieron hacer, qué bueno, si se dejaron apoyar, qué bueno, y si no, lamentablemente también, pues da mucha pena, a veces se pone la denuncia respectiva Ujú. para poder hacerle el seguimiento y de alguna manera, si ya son padres negligentes que no tienen la responsabilidad de velar y cuidar por un menor, pues pueda pasar esto al Ministerio Público y después puedan darse niñas que estén en albergues más permanentes, ¿no? Para que no haya riesgo también Claro. con ellas y la familia que no es funcional tampoco y tampoco quiere aportar o apoyar para hacer un tratamiento, ¿no? Claro, hay muchos padres que no llegan a cumplir el tratamiento o hay muchos que o se retiran o a veces piensan a seguirlo desde casa, ¿no? Pero sí, esa es una realidad también, Suelen recursos dejar tampoco. sí. Claro, en ese caso, quisiera más que todo plantearlo en un punto del 1 al 10 según toda su ¿Ya? experiencia. eh, ¿Cuántas personas ha visto que se han retirado o no han seguido el tratamiento como debería? Del 1 al 10. Ujú. Sí. 6, 6 personas no han querido seguir con el tratamiento. sí. Ah, entonces sí es un número relativamente grande. No en realidad no es que no quieran, sino que a veces no tienen recursos. Cuando ellos van, por El ejemplo, tema con su económico, diagnóstico y de alguna manera es un costo, porque hay claro. muchas que tienen problemas de salud mental y necesitan su medicamento y no les cubre ni el CIS ni tampoco su seguro, pues lamentablemente lo tienen que comprar en forma externa y a veces no tienen recursos para hacerlo. Claro, Mayormente es por esa razón más que todo por el que lado económico. no siguen el tratamiento por la falta de recursos económicos y también a veces no tienen esa voluntad, ¿no? Si por recursos económicos, por ejemplo, son 2, 3 personas y por que no tienen voluntad también 2, 3 personas y ahí se asocia a que son 6. Y considera también que la distancia es un factor, un factor también de que la gente no pueda llevar un tratamiento. Claro, porque los recursos económicos, como te digo, de este tipo de personas con las que yo Ujú. trabajo es gente que no tiene muchos recursos y lamentablemente pues no cuentan con el recurso económico de poder movilizarse incluso a lugares distantes. Ujú. Siguiente pregunta. Sí, tengo entendido entonces que usted trabaja sobre todo con niñas. ¿Nos podría Sí. decir el aproximado de edades? Ya, nosotros estamos con niñas albergadas desde de primero a sexto grado y las edades oscilan entre los 6 a los 13 años. Ah, ok. Ahí vamos. Ok, y entre sus pacientes, ¿cuál ha sido el diagnóstico más común, el que más suele observar? Lo más común es la falta de disciplina positiva, el refuerzo social que siempre les decimos porque hay mucha agresión, como son familias de violencia familiar, entonces ellos corrigen a veces o utilizan técnicas que no son las adecuadas, entonces a veces los golpean en forma física, Claro, a veces entonces, también en forma verbal, y eso es lo que de alguna u otra manera vemos mucho, ¿no? Por eso decidimos que se tenía que tener en cuenta técnicas y estrategias adecuadas para moderar conductas. entonces podríamos decir que la niñez es un punto determinante para la mejora de la salud mental a futuro de las personas, ¿no? Claro, porque depende mucho también del adulto, de cómo los trata, cómo los valora, si hay respeto, si de alguna manera pues hay comunicación entre ellos, el diálogo que tampoco a veces no existe porque trabajan y están todo el día fuera de casa. Lo que se recomienda también muchísimo es estilos de crianza, a veces son muy permisivos, les permiten mucho, y lo que se pide siempre también es que sea un estilo democrático, ¿no? Un pensamiento divergente, que no sean solamente lo que ellos dicen o lo que ellos opinan, pero dar opción también a que el menor o la menor se exprese también y pueda dar sus puntos de vista también. Claro, Entonces, eso,
¿Eso Eso es podría lo que llevar a lo que actualmente se le conoce como la generación de cristal? sí, porque también, por ejemplo, hablamos mucho de las habilidades blandas, que es todo lo que son en sí los valores, ¿no? Claro. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que sí tienen que haber límites también, obviamente, medidas correctivas, por eso deberían utilizar estrategias y técnicas que se les hace mención también para que tengan en cuenta. Pero en realidad lo que se ve más es esto, ¿no? De que establezcan ellos incluso una rutina diaria para su trabajo y también para permanecer con las niñas en momentos libres que ellos puedan tener y compartir con ellos. Ujú. Como les decía, lo que vemos mucho es que siempre le dan prioridad más al trabajo que a la vida familiar y a la integración con la familia. Al que dejen a las niñas, por ejemplo, con los abuelitos o las abuelitas constantemente en forma permanente y que de alguna manera pues ellas no tomen ninguna responsabilidad. Mayormente son mamás que son solas, ¿no? Sí. Una que otra son las que tienen pareja, pero que se les hace mención también el espacio recreativo, que es importante porque ustedes, bueno, deben saber que una de las cosas que se tiene que tener en cuenta también es que, que la pasión, cada uno tiene una habilidad interna que a veces uno no la descubre en el transcurso del día a día, ¿no? Y te das cuenta que siempre hay algo interno en ti que es algo que te apasiona, que te Claro, pueda gustar, por ejemplo, el cantar, el bailar, el escuchar, de alguna manera, el bordar, tener el arte en tus manos, el claro. que de alguna manera puede ser también un potencial para ti para poder Sí. descubrir también tus Y talentos. a eso va también la otra pregunta, es, o sea, ¿en algún momento te has sentido agobiada tras atender a varios pacientes? ¿Cómo lo has manejado? O si alguna, si tienes una forma de también no mantenerte así, ¿no? Porque imagino que el hecho de estar rodeado de muchas personas con problemas también pueden chocarte un poco personalmente, ¿no? Sí, en realidad, a veces es la frustración, ¿no? Y las emociones de la angustia de decir, ah, voy a tratar de afrontar esta situación sin perjudicarme yo particularmente o sin perjudicar a la otra persona, ¿no? Porque en sí, son reacciones que experimentamos en el día a día, en cualquier actividad que podamos tener. Siempre la angustia es algo normal que se tiene, ¿no? De alguna manera, es importante porque nos avisa o nos alerta de decir, ah, ten cuidado por algo, ¿no? Siempre la angustia hasta cierto punto sí es de alguna manera necesaria tenerla parte de nuestro repertorio, pero también es darnos cuenta hasta qué punto podemos nosotros generar ya esta angustia a que sea una cosa mucho más fuerte y pueda ocasionarnos a nivel físico o emocional cosas, conductas que no quisiéramos tenerlas, ¿no? Entonces, una forma de descargar también es haciendo actividades que a ti te gusten. Claro. En este sentido, por ejemplo, yo hablo de mí, ¿no? A Claro, mí me claro. encanta tejer y a mí es una forma de descargar de alguna manera, la energía, porque todos estamos llenos de energía en actividades productivas, es tejiendo, haciendo algo que a mí me gusta, porque es parte de alguna manera, del componente o de la estructura en la que estoy, ¿no? Ujú. Entonces, la forma de canalizar también es haciendo algo que a mí me guste, que me haga sentir de alguna otra manera relajado y que de alguna forma también sienta que sí tengo habilidades también para otras actividades. Claro. Claro. Claro, sí. Y volviendo al tema de sus pacientes, ¿cuáles serían los principales detonantes en que estas niñas, siendo tan chiquitas, desarrollen problemas en su salud mental? Lo que se ve a veces lamentablemente es cuando tienen ellas, las mamás tienen niños o niñas con diferentes parejas y lamentablemente a veces estas niñas son tocadas o violentadas sexualmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que puede afectar su salud mental es este tipo de problemas porque las niñas comienzan a generar angustia, tensión, palpitaciones, de alguna u otra manera, sentimientos de desborde de llanto, de ira, no tienen control de sí mismas, comienzan a tener conflictos con otras niñas, Claro, justo, justo. de alguna u otra manera,
en apariencia están tranquilas, pero después, sin darte cuenta, ves que tienen el exceso a comer en exceso, a no controlar Claro, su justo ahí es un punto importante porque nosotros hemos escogido, bueno, lo hemos puesto como 4 tipos de trastornos principales, que en este ¿ya? caso hemos puesto la ansiedad, el estrés postraumático, el obsesivo compulsivo y el trastorno depresivo mayor. Usted, Sí, usted, en realidad nosotros lo que observamos mucho más ujú, son los trastornos de ansiedad, más que depresivos, que son uno o dos que se observan, ujú, pero esto es ya cuando de alguna u otra manera es tanta la carga emocional ujú, que de alguna manera genera este tipo de ansiedad, ¿no? Y pues en la ansiedad, en la parte emocional vemos las agitaciones que ellas puedan tener, la sudoración excesiva, la respiración acelerada, su preocupación constante y, de que pueda pasarle algo a la mamá o a y los otros usted, hermanitos, esos síntomas de ansiedad que de alguna u otra manera cuando tú comienzas a hacer las evaluaciones, te das cuenta que se deben también quizás a posibles tocamientos cuando todavía no lo tenemos con certeza. Pero claro. cuando ya hacemos la evaluación y vemos que realmente sí pasó, entonces vemos este tipo de síntomas de ansiedad que de alguna manera pues pueden ser emocionales o también pueden ser físicos. ¿Y usted cree que Pero esos problemas, en este caso la ansiedad, llevaría a mediano o largo plazo a los trastornos antes mencionados? sí, si no se atienden y de alguna u otra manera, pues el vínculo más cercano no ayuda a que esta ansiedad, por ejemplo, es uno de estos síntomas de ansiedad que genera en la niña por los tocamientos, no se hace nada con el agresor, lamentablemente esto puede perdurar y de alguna manera necesitan, incluso las niñas hasta presentan insomnio, problemas hasta para dormir, problemas de enuresis, no controlan sus esfínteres y de alguna manera ya necesitan atención hasta psiquiátrica. Ok, Y, o Entonces, sea, sí es bien importante tener en cuenta hasta qué punto tú puedes ser ansiosa o temor a algo. Por ejemplo, antes yo le tenía el temor a pasar por una calle cuando veía un perro grandote porque me daba la sensación de que me iba a morder. Entonces la ansiedad es de que me muerda, mi temor, comienzas a sudarme las manos o tener un poco de agitación. Pero pasa cuando ya dejo de verlo o cuando ya me doy cuenta de que quizás tenga sus vacunas y hago una sensibilización sistemática y voy viendo el proceso de cómo tengo que controlar ese miedo o ese temor. Pero cuando ya es muy, muy, muy fuerte, lamentablemente, pues estos síntomas ya es un trastorno y de alguna manera este trastorno se tiene que ver hasta en el área. uy, se se, entrecorta se un poco. están, se está entrecortando un poco. No sé, se estaba como que Sí, se está entrecortando un poco. Sí. ¿Podría repetirnos lo que mencionó? Porque se está entrecortando un poquito. que, de lo último, que de alguna manera la ansiedad, de alguna forma todos tenemos ansiedad, por alguna u otra razón. Cuando vas a dar un examen, por ejemplo, dices, uy, estoy ansioso porque no sé qué preguntas me tocan, Claro, me hará, de alguna manera responderé todo bien, fallaré en algo, tendré tendré la calificación adecuada, o cuando vas a hacer una exposición, por ejemplo, a nivel público, tu fobia social, ay, qué temor, qué tensión, no voy a poder quizás controlar mis palpitaciones o mi voz entrecortada, entonces son síntomas físicos que de alguna manera ves y también emocionales, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de que eso con estrategias puedes tratar de cambiar o claro. de controlar. En cambio, en los trastornos ya que ya son síntomas muy notorios y persistentes como la agitación, la sudoración, la sensación de peligro, tu preocupación constante, tu respiración constante, mayormente lo he visto yo en este tipo de síntomas de ansiedad, niñas que han tenido violencia por tocamientos y que han sido niñas que de manera han sido vulnerables. Entonces, tú ves que en muchos casos tienen este trastorno y en otros, que han sido muy pocos, poquísimos, hemos visto los síntomas de depresión también, ¿no? Claro. En este caso ya tú veías su tristeza, la falta de energía, de no querer participar en actividades, el desgano, el sentimiento de desesperanza, de ya no ver Sí. más allá
de lo que Sí, estás, de lo que está a tu alrededor, la empatía ya no existe, estás apática, no te quieres relacionar con los demás, el retraimiento. Entonces, esto origina incluso hasta el deseo de querer autosuicidarse, ¿no? Querer no seguir existiendo. Entonces, estos son síntomas depresivos también que de alguna sí, manera en mi institución pues no se ha visto, gracias a Dios, hasta Se ha podido hasta controlar. ese hasta ese punto, ¿no? límite, ¿no? Decir hasta, bueno, hubo suicidio, no. En el Sí, caso de ansiedad, y sí, sí se ha percatado este tipo de problemas que se han tenido que derivar hasta psiquiatría y incluso han tenido que estar tomando medicamentos las niñas también. Claro. ¿y crees que, que el estilo de vida que llevan los padres, las niñas, las preocupaciones que tienen, el estrés, todas las carencias, ¿no? Ya sea también económica, bueno, o sea, esto parte también afecta de una manera más severa su salud mental de esas personas. En realidad, yo podría decir que en realidad los recursos económicos no deberían ser un argumento para hacer mención de que esto puede tener o repercutir en la salud mental de las personas, ¿no? Claro. Cuando tú estás estructurado adecuadamente, tienes una buena formación en valores, en un soporte de haber tenido una familia que ha cuidado, ha velado por ti desde muy bebé, el que te haya dado el cuidado necesario, las pautas necesarias, haya puesto límites en tu vida, haya hecho sentir que tú eres importante más que el trabajo y más que cosas superficiales, pues te ayudan un montón a que sepas y te autovalores y tengas también el deseo de salir adelante, ser independiente, el deseo de lograr metas, el deseo de tener logros en tu vida, ¿no? Entonces, Claro. es muy importante la familia es un pilar fundamental, es el instrumento principal en la sociedad, porque las familias son la primera esfera en la que debería un niño poder tener una vida tranquila y feliz. Claro. Después, posteriormente, pues para socializarse, para integrarse a los demás, a la socialización con los demás, a tener un trabajo, a servir a la comunidad, a la sociedad, a su país, pues obviamente tiene que haber redes sociales y es por eso que están en los centros educativos, las universidades, el trabajar en actividades parroquiales, en hacer gestiones a nivel laboral, hacer de alguna manera servicio de voluntariado, participar en catequesis, cosas que de alguna manera te ayuden y te A nutran distraer la mente también. a ser mejor, a tener la mente más, como tú dices, más liberada, hacer este, técnicas de meditación, participar en yoga, participar en actividades de, de lo que más te apasiona, quizás el fútbol, Claro, y el según eso, porque actualmente es más complicado hacer ese tipo de actividades, ¿no? Por el ahora, tema por de la ejemplo, pandemia. sí, yo podría hacer, Ajá, sí, eso sí es importante que estás haciendo mención porque realmente, lamentablemente, con la pandemia ha pasado este problema en el que se ha agudizado mucho más dificultades a nivel de entorno familiar y a nivel social también, porque los niños, por ejemplo, ya no se han integrado como deben haberse integrado, no han aprendido como debieron aprender y de alguna manera hay como un retraso de prácticamente 2 años donde la claro. enfermedad del COVID pues también te generaba ansiedad o angustia porque también han habido pérdidas de los hermanos, pérdidas de familiar directo que de alguna manera te ha causado Perfecto. tragos emocionales también. Claro, ha afectado de manera emocional y social en los jóvenes y en los adultos, Sí, pues, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Claro. Entonces, recalcando algo, en los niños podríamos decir que ha afectado de la manera un poco más social, ¿no? ¿Usted en qué aspecto considera que a los adultos, ¿no? Sea de 30 a 45 o más edad, les ha complicado el COVID? Bueno, en relación al COVID, con las familias que yo tengo que están entre esas edades, definitivamente ha sido el estrés de tener a los niños bajo su cargo, Claro. Ha sido, porque es son totalmente distinto, pues, de ¿no? alguna u otra manera tienen niños, ¿no? Bajo su cargo, ¿no? El saber que de alguna manera, pues, no han podido hacer sus actividades en forma rutinaria, como por ejemplo participar en actividades
hasta recreativas, de salir a algún lugar a divertirse, o de alguna manera hacer camaradería con un grupo de amigos, el de alguna manera no socializarse con otros de sus mismas edades, el no trabajar en forma social, agrupándose o participando como debe ser, ¿no? En una rutina del día a día y de una forma adecuada, ¿no? Claro. Sí. Y entonces, si bien ahora, o sea, bueno, como imagino que existen las terapias virtuales, o sea, ¿tú consideras que la virtualidad, o sea, ahora por el confinamiento, ¿no? Que creo que se usa muchísimo más, cambió mucho la rutina del trabajo, e igualmente, o sea, ¿crees que esto ayuda a atender estos diferentes casos, el tema de la virtualidad? ¿O En crees realidad, que... yo creo que la tecnología tiene sus ventajas y desventajas. No está mal el que de alguna manera haya tecnología, porque también te puedes conectar y en relación a carreras que de alguna manera necesites también la virtualidad, que no necesitas estar directamente con el ser, con la persona, La verdad, como caso del área de ciencias que es la medicina, enfermería, psicología. Entonces son cosas que de alguna u otra manera sí o sí tienes que estar en contacto permanente, pero no puedes hacer una evaluación virtual así quieras, porque no se puede. Te prenden, te apagan la cámara, se van, voy a tomar un vasito de agua. Entonces hay tiempos en los que tú tienes que tenerlos en forma atenta y concentrados en un lugar en específico. No están Claro, en un lugar adecuado, están en un lugar donde no se puede hacer una entrevista adecuada, son más vulnerables al ruido, a la bulla, claro. a los espacios que no se respetan. Entonces, pero en ese sentido, por ejemplo, profesionales que necesitan también de la virtualidad, yo siento que de alguna manera también es una forma de poder utilizar estos medios, ¿no? Pero Claro. tampoco, como digo, nada en exceso, pues, Ha ¿no? Todo ha tiene... ayudado, pero tampoco es que haya sido lo mejor o lo No, óptimo. no es lo mejor es siempre, el ser humano por naturaleza es sociable. No Claro, puedes estar individualizado, separado del grupo, de las personas con las que te tendrías que socializar, con las que tendrías que fortalecer hábitos y formación en empatía, en socialización, de alguna u otra manera en afectos. No, no lo puedes hacer a través de una pantalla. claro, Entonces, es necesario también la presencia de ustedes en forma no virtual. claro, La virtualidad es Ok. importante, sí, pero no al extremo de decir debería ser así. No, no claro. es así. Ok, ¿consideras que en Perú el tema de lo que es salud mental tiene la importancia que debería o es un tema que aún está muy relegado y dejado para última instancia? Me da mucha pena decirlo, pero está relegado. La salud mental en realidad cada vez se agudiza más. Hemos visto, por ejemplo, en este tipo de pandemia, hasta ya el factor control de impulsos, a veces sin motivo alguno, muchos están muy irritables, se observa mucho la agresión verbal, a veces física, la violencia, la falta de empatía, la falta de respeto, la falta de considerar a la otra persona, pensar que no solamente imaginarte cómo te gustaría que a ti te traten, cómo te gustaría que te valoren. En realidad, eso no lo veo solamente que es este trabajo del Estado, sino también es Claro. el ver también como familias, qué responsabilidad tenemos como familias, qué hacemos nosotros como familias, qué estamos enseñándonos a nuestros hijos como familias y que de alguna u otra manera pues se dé mayor información más que en tratamientos en prevención para ¿Y, salud mental. ¿y cómo calificaría la labor del Estado en este aspecto? Mala, Muy mala. Del 1 al 10, bueno, 3. 3. Ok, es súper notorio la importancia que le da Sí. el Estado, ¿no? Y ¿Y cree según... quizás que, perdón, que esta falta de interés que hay hacia la salud mental sea por justamente la falta de interés que le da el Estado y sobre todo por los temas económicos, porque acceder a salud mental en verdad que es un poquito, sobre todo si busca una atención particular, es un poquito complicado, es algo caro, por así decirlo. En sí, muy pocos se pueden atender en clínicas. Mayormente la gente más vulnerable es la que de alguna manera no tiene recursos y tampoco cuenta con los medios para poder hacer su atención como debería ser, ¿no? Muchos no tienen ni el diagnóstico y de alguna forma pues están viviendo en riesgo.
y ponen en riesgo también a las familias. Entonces, en realidad, hay situaciones en las que nosotros hacemos mención que lamentablemente, pues, eh, no se está dando la importancia respectiva, hay mucha burocracia, a veces haces una denuncia, demora un trámite casi un mes, mientras lo derivan a un lugar, a otro lugar, o a veces te dicen, no, tiene que pasar 24 horas para que usted venga y haga la denuncia, no la podemos atender antes de las 24 horas, o ya deje muy tarde, ya no podemos atender. O sea, hay muchos aspectos en los que realmente no está funcionando este, las entidades como debería ser, ¿no? Claro, Mayormente la pública más que la particular. claro. ¿Y usted cree que las personas, así como usted menciona, de bajos recursos o que vivan alejadas, puede existir alguna forma de poder ayudarlos? ¿De cómo poder llegar a ellos? Mira, nosotros, por ejemplo, somos una entidad sin fines de lucro, pero el área social, por ejemplo, las apoya con el CAF, que es un centro de alimentación familiar, Ujú. que se les da mensualmente los paquetes de alimentación. Hay una nutricionista que les hace referencia de cómo tienen que ellas alimentarse. Como yo les decía, a veces parte de la salud mental es también tu alimentación. Muchos de ellos pues comen mucha comida chatarra, no se nutren como debe ser, entonces perjudican también al menor. Y Claro, cuando ellos ingresan, por ejemplo, no les gustan las verduras, no comen menestras, no comen proteínas, solamente están más allegados a comer carbohidratos. Entonces son cosas que de alguna manera que afectan. tienen como una dificultad y afecta. Entonces, la nutricionista está para poder apoyar en ese aspecto y el CAF igual, ¿no? Darles los alimentos respectivos mensualmente, atenciones, como le decía, neurológicas o psiquiátricas, mayormente a los niños más que a los papás, ¿no? En ese caso, en la medida que se puede, se apoya a este grupo de población, pero no todos pues tienen esa facilidad. esa facilidad y esa Y, oportunidad de poder tener el apoyo, ¿no? claro, y partiendo de ahí, o sea, ¿cómo podríamos influenciar a nuestras familias para así tener un mejor ambiente de convivencia, ¿no? Para que exista armonía, que creo que también parte mucho de eso, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos influenciar en ese caso, ¿no? en ese caso, yo tenía un libro que es Mejores padres, mejores hijos. Una de las cosas bien importantes es de alguna manera hacer ya no exigir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que después de haber formado en hábitos y valores, pues seamos un ejemplo en conjunto, ¿no? Que haya un pensamiento divergente, que hayan acuerdos entre los padres y los hijos, que sea un estilo democrático en el que estén, en el que de alguna manera si uno opina diferente al otro se respete la opinión, que todos tienen ideas diferentes y de todo lo que ustedes puedan hacer manifiesto, sacar una cosa o una conclusión que sea más adecuada, que se respeten mutuamente, que se respete la pasión de cada uno. Si a uno le gusta escuchar la música, pues que le guste. Si a uno le gusta tocar, que toque. Si a uno le gusta tejer, que teja. Si a alguno le gusta jugar, o sea, respetar los horarios, los límites, respetarse entre ustedes, incluso cuando salen, a dónde cuando regreso, qué cosa comeremos, ponerse de acuerdo en coordinación en conjunto, qué cosa es lo que podemos hacer un fin de semana en conjunto como familia, los fines de semana sean familiares, de alguna manera para poder tener una vida más armoniosa. Claro. ¿Consideraría usted que, bueno, nosotros como jóvenes podríamos decir que estamos más allegados a la tecnología o la sabemos comprender mejor? Sí, ¿Usted cree que teniendo eso en cuenta, porque podemos ver el tema audiovisual mucho más fácil, podríamos llevar algún tipo de taller de manera presencial o algún tipo de evento que ayude a toda esta población en zonas, en áreas públicas, ¿no? Para poder ayudar a reducir este tipo de trastornos. yo creo que en realidad sí lo pueden hacer,
y lo que yo sí observo en estos, en lo que se podría hacer es más visual que teórico, Claro, Claro, más lúdico, más dinámico, dinámico, ¿no? más dinámico que estático, claro, más más, más motriz. más didáctico y que de alguna u otra manera sea pues concreto y que llegue a lo que ustedes quieran informar o quieran hacer saber. Claro, Eso es lo más importante, ¿no? Que sea más visual que teórico. claro. Si pudiera hablar ahorita directamente con alguna entidad del Estado, ¿qué le diría respecto al tema? Bueno, que en realidad es importante que para que una sociedad tenga de alguna manera o siembre o forme a chicos con una adecuada salud mental y que no tengan problemas o trastornos a posterior, pues se haga mención de que siempre resalten o recalquen que la familia es el primer núcleo fundamental, que sepan que los padres son el primer vínculo entre ellos y los hijos y que de alguna manera pues se fomente siempre el vínculo entre ellos, el que se haga campañas de prevención para fomentar el respeto, para fomentar el que se sientan capaces de que cada uno es único, irrepetible y que cada uno puede y tiene potenciales diferentes y que se resalten también estas cualidades y estas características, de que de alguna manera el Estado pueda tener todos todas las áreas o todas las dificultades que tienen los familiares a su alcance. Por ejemplo, el área de salud, que esté siempre abierta o predispuesta a atender en forma inmediata a familias que lo requieran. Y en esto estoy asociando a salud a los médicos, a los neurólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a todo el plan, a todo el equipo de alguna manera multidisciplinario que trabaja, pero para beneficio de la familia. Los centros de salud mental también, que de alguna manera pues hayan muchos más, porque son muy pocos los centros de salud que de alguna manera son del Estado y que puedan ayudar o aperturar atenciones a estas personas que a veces tienen ese problema de salud mental. E incluso que se vea o se fomente mucho la parte recreativa entre los padres e hijos y que los fines de semana pues sean días importantes para ese compartir, para que se tenga que se pueda reforzar esa disciplina positiva, que se pueda reforzar ese acercamiento con los hijos, que, que siempre se vea también el trabajo como algo importante, pero que no sea la única y la única razón por la que tengas que vivir o existir, ¿no? El Estado cumple un rol importantísimo, pero también la familia tiene que de alguna u otra manera saber que hay centros de ayuda y que para un desarrollo biopsicosocial adecuado de la familia, pues la familia cumple un rol importante también. ¿Y qué nos podría recomendar a nosotros para poder hacer llegar a la gente ese tipo de pensamiento, pues, ¿no? Porque hay muchos que tienen el pensamiento que, así hablando vagamente o bruscamente, hay algunos que dicen que ir a terapia es para locos o no sirve para Sí, nada. la ¿Cómo podríamos hacer desinformación. nosotros como jóvenes que sabemos cómo se siente y queremos expresarnos, cómo podemos hacer llegar a los demás, sea adultos, niños o de nuestra propiedad? Sí, definitivamente siempre ha estado ese cliché, ¿no? De decir, bueno, psicología para los locos. Obviamente ahora lo que ustedes saben que es salud mental, ¿no? Salud mental Ujú. es el cuidado personal y el desarrollo de tus habilidades. Cuán, cuán importante es que tú te sientas bien, que tengas y estés consciente de tus habilidades y de tu potencial y que de alguna manera tú puedas decir, con mi ejemplo estoy de alguna manera mostrando que si no estoy orientado en espacio, en tiempo, me ofusco muy rápidamente, tengo problemas de autocontrol, no recepciono de forma adecuada lo que me puedan decir y de alguna forma rechazo todo tipo de apoyo, pues de alguna manera tenga pensamientos muy negativos, necesariamente necesita incluso directamente antes de ir a una atención, pues siempre las escuelas de familia, ¿no?
primero acercarte en una cosa gradual, ¿no? Estar en las escuelas de familia porque te ayudan a formarte y ayudarte a orientar para poder tener una vida o una adecuada, un adecuado manejo de tus emociones y de tu día a día con tu familia. Pero ustedes directamente pues lo que tendrían que hacer es con su ejemplo, por ejemplo, participando en actividades recreativas que les guste o les encante, como es una pasión hacia algo, decir, yo me siento feliz porque hago esto y eso es lo que me hace sentir realizado y me hace sentir independiente y me hace sentir que sí, sí soy útil y sí soy, y sí soy capaz de hacer muchas cosas más. Con respecto a su carrera, por ejemplo, esto es lo que me gusta, me fascina porque hago esto, y siento que estos resultados tengo como parte de las metas que deseo tenerlas. Entonces, ustedes mismos con su mismo ejemplo de su día a día, de sus actividades que realizan, del respeto, de la empatía que tienen con los demás, va a ser una de las formas en las que puedan mostrar que en realidad tener una salud mental adecuada, pues depende mucho tanto de su entorno, de ustedes, y también si necesitan apoyo, pues decir, es el apoyo que necesitan, y si ustedes desean tener una vida con un cambio diferente, pues tienen que asumirlo, ¿no? Claro. Definitivamente antes se asociaba mucho al problema de locura, pero ahora nosotros, por ejemplo, yo que estoy en el área de psicología de aprendizaje, las niñas tienen muchos problemas a nivel de aprendizaje, en conducta, emocional, de alguna manera neurológico, cognitivo, pero es por el entorno también en el que están, de alguna u otra manera, por lo que de alguna forma pues no han tenido esa oportunidad de tener una vida sana. Entonces los papás, desde donde yo estoy, se les hace referencia y se dan cuenta, ¿no? Y aceptan en muchos de los casos el querer tener este cambio, ¿no? Claro. Porque siempre ha estado, como tú dices, es cierto, no, para locos, yo no estoy loco, yo estoy sano, pero tu actitud en el día a día está, en la salud mental, como les digo, está asociada a tus adecuados horarios Claro. de Entonces, descanso, de sueño, ese de tipo de... hábitos de alimentación, Claro. en el cuidado personal, en el hacer algo que a ti te apasiona, esa es salud mental. Claro, podríamos decir que también ese tipo de actitudes o comentarios, entre comillas, agresivos frente a las personas que realmente están padeciendo este tipo de problemas, eh, está mal, y que esas mismas personas que lo mencionan, ¿no? Eh, realmente deberían ver cómo está realmente el mundo, y también darse cuenta de que ellos están mal, y que realmente hasta ellos mismos deberían de llevar un tipo de tratamiento para que puedan mejorar, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, por ofuscación pueden hacerte mención algo, pero si ya es una patología de constantemente, por ejemplo, tener algo muy, muy marcado como constantemente agredir a la otra persona, Claro, tener pensamientos siempre negativos, por el ejemplo, descuido personal, el que de alguna manera tenga desgano de hacer alguna actividad, son indicadores que de alguna manera necesita ya claro, por de ejemplo, alguna forma yo un tengo un apoyo. compañero, yo tengo un amigo del colegio cercano que, por ejemplo, él dice que sí, que es normal, que la psicología, que lleven tratamientos, pero cuando él hace comentarios negativos o comentarios fuera de lugar que afectan a otras personas, es como que le digo, oye, pero no deberías mencionar esto, no prefieres ir a terapia psicológica porque estás mal emocionalmente. Me dice, no, ¿para qué voy a llevar eso? ¿De qué me sirve? Yo no necesito Sí, eso de ahí. parte del desinterés, pues, ¿no? Claro, es que una de las cosas importantes para un cambio es la voluntad de cambio. Tú no Claro, puedes exigir a alguien que ya es adulto, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, porque si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y así esté con el mejor especialista. Cuando no tienen voluntad de cambio, lamentablemente no se puede hacer nada. claro. Mm, Y eso ah, es algo que pasa también, ¿no? Definitivamente tienen dificultades en las que no quieren y no lo desean y no lo desean y no lo desean. Entonces, el hacerlo mención siempre sería bueno, siempre a solas, ¿no? Cuando tienen una dificultad con alguna persona que realmente ven que necesita apoyo, siempre una de las recomendaciones es hacérselo saber a solas, que el claro, resto no sepa, que no lo haga sentir mal, incómodo, o que lo estás vulnerando también su sensibilidad, ¿no? Entonces, siempre tratar de orientar, aconsejar o ver algo que no está bien, pues hacérselo saber a solas, ¿no? claro. Claro, Y eso es importante. sí. Y bueno, creo que esas serían todas las preguntas. No sé si por ahí surja alguna adicional. Ujú. De mi parte, sí, agradecerle por su tiempo, por la confianza, por toda la información que nos ha dado. Nos va a Sí, servir bastante. realmente mucha información. Sí, pero nos Sí, va a yo servir bastante. De hecho, es muy importante haber Sí. tenido todos estos datos que desconocíamos.
Y Sí, no se bueno, preocupe. en mi caso agradecerte, tía, muchas gracias por tu tiempo, por darte un pequeño espacio. Sí, Igualmente, disculparnos también de un fin de semana que sí, seguro no se preocupe. ha cambiado tus horarios, pero realmente estamos muy agradecidos por toda esta información que realmente nos sirve muchísimo, ¿no? A mí como a Sí, los... yo estoy también muy agradecida en el sentido de que en sí los veo chicos jóvenes con muchos entusiasmos, sus logros, sus metas que se realicen, es el deseo que tengo también para ustedes, que sigan por el camino de alguna manera de tener siempre disciplina. La disciplina también es el orden para que ustedes puedan tener éxito en su vida, ¿no? Las relaciones afectivas adecuadas, que también son importantes, cuando sientan de alguna manera algo que pueda ser una sensación de correr riesgo, ustedes también tratar de evitarlo, tratar de tener en cuenta que la familia, para mí particularmente después de la experiencia que yo tengo, es tan importante valorar, respetarse mutuamente, que hayan reglas en las que puedan ustedes complementarse con ellos, el que hagan acuerdos mutuos, en el que de alguna u otra manera pues sepan que si hay alguna orientación de parte de algún adulto familiar directo de ustedes, siempre lo va a hacer con la única finalidad de hacerlos ver alguna situación que no esté bien y que recuerden que en realidad el éxito de, de sus carreras depende solo de ustedes. El éxito de que ustedes logren algo depende de ustedes y del entusiasmo y de la entrega, la dedicación y la pasión que le pongan. Sí, Tienen las muchas gracias. características y las cualidades que tienen todo joven que necesita y desea tener logros y metas, y yo sé, y estoy segura que siguiendo por el orden, la disciplina, el hábitos adecuados, el tener de alguna manera actividades recreativas, desarrollar pasiones que a ustedes les gusten, pues van a ser instrumentos importantes para que tengan una vida sana y una vida social adecuada también. Les deseo también bastante éxito en su carrera, en sus estudios y bueno, en la medida que las haya podido ayudar, también estoy complacida por eso, ¿no? Muchas Cuídense, que gracias. tengan un Muchas buen gracias. sábado y que Dios los bendiga también. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Chao, cuídense. Chao. Chao.